En el Día de la Madre, mi nuera me gritó frente a 100 invitados: «Lárgate de aquí y ve a preparar el almuerzo, vieja inútil». Yo simplemente obedecí. Mientras me servía mi comida, ella tiró mi plato al suelo de un golpe y me obligó a limpiarlo. Yo había apartado $40,000 para dárselos a ella. En su lugar, le entregué un sobre con una foto que hizo que se desmayara. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime, ¿desde qué ciudad nos ves para saber qué tan lejos ha llegado mi relato? Mi nombre es Rebeca y tengo 60 años. Nunca pensé que a esta edad estaría parada en medio de la cocina de mi propia casa limpiando comida del suelo, mientras 100 invitados me observaban desde la puerta abierta del comedor. El plato se había hecho añicos contra los azulejos con un estruendo que silenció todas las conversaciones de la fiesta. Todo había comenzado como una celebración normal. Era el cumpleaños número 35 de mi hijo Daniel y, como cada año, Luna había insistido en dar una gran fiesta. Por supuesto, yo fui quien cocinó, limpió y preparó todo, mientras ella se paseaba como la anfitriona perfecta, recibiendo elogios por una casa inmaculada y una comida deliciosa que ni siquiera había tocado. Esa mañana me desperté a las 5:00 am para empezar los preparativos. Había pavo asado, guarniciones y postres caseros que yo sabía que a Daniel le encantaban desde niño. Mis manos con artritis me dolían tras 3 horas de pelar papas y picar verduras, pero no me importaba. Era por mi hijo, por la familia. Luna apareció en la cocina cerca del mediodía, impecablemente vestida con un traje blanco que probablemente costaba más que mi cheque mensual del Seguro Social. Me miró trabajando junto a la estufa y torció la boca con esa expresión de asco que yo conocía tan bien. «Rebeca, espero que no le hayas puesto demasiada sal a la carne como la última vez», dijo sin siquiera saludar. «Mis amigos están muy acostumbrados a la buena cocina». Tragué saliva y asentí. Llevaba viviendo con ellos 5 años desde que enviudé y había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Daniel trabajaba tanto que rara vez veía estas pequeñas interacciones entre Luna y yo. Para él, su esposa era un ángel que generosamente había aceptado que su madre viviera en su casa. Los invitados empezaron a llegar a las 2 de la tarde. Me quedé en la cocina sirviendo los platos mientras Luna saludaba a todos en la sala. Podía escuchar su risa cristalina y sus comentarios encantadores. «Daniel tiene tanta suerte de tenerte», escuché que le decía nuestra vecina, la señora Henderson. No todas las esposas se tomarían tantas molestias para dar una fiesta tan elegante. Luna aceptaba los cumplidos con falsa modestia, sabiendo perfectamente que yo estaba al fondo, sudando frente a la estufa caliente mientras ella brillaba bajo los reflectores. Cuando finalmente llegó la hora de comer, Luna entró en la cocina con esa sonrisa fría que reservaba especialmente para mí. «Rebeca, quiero que sirvas la cena», dijo, pero había algo diferente en su tono, algo más duro, más cruel. «Y por favor, usa el delantal. No queremos que los invitados piensen que eres una invitada más». Mis mejillas ardieron de vergüenza. El delantal era una cosa, pero la forma en que lo dijo, como si yo fuera una sirvienta en lugar de la dueña de la casa donde cría a mi hijo, me dolió como un cuchillo. Serví plato tras plato, cargando bandejas pesadas que me hacían doler la espalda. Los invitados comían y charlaban animadamente, algunos sonreían cortésmente, otros simplemente me ignoraban como si fuera parte de los muebles. Cuando finalmente pude sentarme con mi propio plato, Luna se acercó por detrás. Había estado bebiendo vino toda la tarde y su voz tenía ese tono peligroso que aparecía cuando tomaba de más. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó en voz alta, lo suficiente para que varios invitados se giraran a mirar. Estoy comiendo», balbuceé confundida. «Comiendo aquí con los invitados». Su voz subió de tono. «Rebeca, por favor, sabes perfectamente que tu lugar es la cocina». El silencio que siguió fue ensordecedor, podía sentir las miradas de todos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. «Luna, yo solo», comencé, pero ella me interrumpió. «Levántate», gritó. «Ve a la cocina, que es donde perteneces, vieja inútil». Las palabras me golpearon como una bofetada física. Vieja inútil, frente a 100 personas que conocía desde hacía años, gente de mi iglesia, vecinos, amigos de Daniel, todos mirándome con una mezcla de impacto y lástima que me hizo querer desaparecer. Me levanté lentamente, con las piernas temblando. No dije nada porque no pude, tenía la garganta cerrada y los ojos me ardían con lágrimas que me negaba a derramar frente a ellos. Pero Luna no había terminado. Mientras pasaba junto a ella cargando mi plato, ella sacó el pie. No fue un accidente, fue deliberado, calculado y cruel. Tropecé y mi plato voló por el aire, estrellándose contra el suelo de la cocina en una explosión de comida y porcelana rota. «Mira lo que hiciste», gritó ella, fingiendo que había sido mi culpa. «Limpia ese desastre de inmediato». Me arrodillé en el suelo frío, recogiendo los trozos de porcelana con manos temblorosas.
El puré de papas, la salsa y los trozos de pavo estaban por todas partes. Todo el trabajo de mi mañana reducido a basura en el suelo, pero mientras limpiaba, algo cambió dentro de mí. No fue dramático ni explosivo, fue silencioso y frío, como el hielo que se forma en las ventanas en invierno. Mientras mis rodillas me dolían contra los azulejos y Luna seguía gritándome órdenes desde arriba, tomé una decisión. Había soportado 5 años de esto. 5 años de humillaciones pequeñas y grandes. 5 años de ser tratada como un estorbo en la casa donde crié a mi hijo. 5 años de ver a Luna manipular a Daniel, de verla gastar su dinero y de ver cómo convertía mi hogar en su reino personal. Terminé de limpiar en silencio. Los invitados habían vuelto a sus conversaciones, aunque sentía sus miradas ocasionales llenas de lástima. Cuando me levanté del suelo, Luna había vuelto a la sala, riendo como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo había pasado. Algo había cambiado para siempre en esa cocina entre los trozos de porcelana rota. Esa noche, después de que todos se fueron y Luna se fue a la cama satisfecha con su actuación, me quedé despierta en mi pequeña habitación. En el cajón de mi escritorio había un sobre que había estado guardando durante semanas, un sobre que contenía $40,000 en efectivo, dinero que había ahorrado durante años para dárselo a Luna como regalo, pero ahora tenía otros planes para ese dinero, planes que Luna nunca vería venir. Esos $40,000 habían sido mi secreto durante 3 años. Cada mes, cuando llegaba mi cheque del Seguro Social, apartaba lo que podía. $20 aquí, 50 allá, a veces más cuando lograba ahorrar en medicinas o cuando Daniel me daba dinero extra sin que Luna lo supiera. Mi plan había sido darle ese dinero a Luna para su próximo aniversario de bodas, pensando que tal vez, solo tal vez, eso haría que me tratara mejor. Qué tonta había sido. La mañana después de la fiesta, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Mientras preparaba café en la cocina silenciosa, saqué el sobre de su escondite detrás de los frascos de especias. $40,000 en billetes de 100, cuidadosamente contados. Dinero que Luna nunca sabría que existió, pero había otro sobre también. Uno más pequeño que había estado preparando en secreto durante las últimas 6 semanas. Este no contenía dinero. Contenía algo mucho más valioso, la verdad. Todo había comenzado hace 2 meses cuando fui al supermercado y vi a Luna saliendo de un hotel del centro con un hombre que definitivamente no era mi hijo. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, después de todo tengo 60 años y mi vista no es la de antes. Pero cuando los vi abrazarse y besarse apasionadamente junto al auto deportivo rojo del hombre, supe que no me había equivocado. Lo reconocí de inmediato. Había sido el mejor amigo de Daniel desde la universidad, su padrino de bodas, el hombre que cenaba en nuestra mesa todos los viernes por la noche, el hombre que abrazaba a mi hijo como a un hermano mientras se acostaba con su esposa por las tardes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando qué hacer. ¿Debería decírselo a Daniel de inmediato? Enfrentar a Luna. Pero conocía a mi nuera lo suficiente como para saber que lo negaría todo. Era una maestra de la manipulación, una experta en hacer que los demás duden de su propia realidad. Así que decidí esperar, observar y documentar. Durante las siguientes semanas, empecé a prestar atención como nunca antes. Noté que Luna salía de compras todos los martes y jueves por la tarde, siempre con prisa, siempre demasiado arreglada para simples recados. Noté que Marcus visitaba nuestra casa más a menudo cuando Daniel no estaba, siempre con alguna excusa sobre entregar o recoger algo. Una tarde, mientras Luna estaba en la ducha después de uno de sus días de compras, revisé su teléfono. Sé que estuvo mal, pero después de años de humillaciones, mi conciencia había desarrollado algunas grietas convenientes. Los mensajes que encontré me revolvieron el estómago. No solo confirmaban la aventura, sino que revelaban que se habían estado riendo de Daniel a sus espaldas. Luna le escribía a Marcus sobre lo tonto que era su marido, lo fácil que era manipularlo y cómo él nunca sospecharía nada porque confiaba demasiado en ella. Es como un perrito, había escrito Luna. Hace todo lo que le digo y me da todo lo que quiero. Mientras tanto, tú y yo podemos divertirnos todo lo que queramos. La respuesta de Marcus fue igual de despreciable, pobre Daniel. Siempre fue demasiado bueno para su propio bien. Al menos su dinero está pagando estas escapadas románticas para nosotros. Leí esos mensajes temblando de rabia. No solo estaban traicionando a mi hijo, sino que estaban gastando su dinero en su aventura. Daniel trabajaba 60 horas a la semana para mantener el estilo de vida que Luna exigía, y ella usaba ese dinero para financiar su infidelidad. Pero había más, mucho más. Siguiendo los mensajes hacia atrás, descubrí que la aventura llevaba más de 2 años. 2 años completos de mentiras, de traiciones, de risas a expensas de mi hijo. Y lo peor de todo, planeaban divorciarse una vez que Luna pudiera asegurar una buena suma en el acuerdo de divorcio. Solo necesito un par de años más, había escrito Luna.
Cuando me divorcie me quedaré con la mitad de todo, la casa, los ahorros, las inversiones. Entonces podremos estar juntos oficialmente con suficiente dinero para vivir cómodamente. Marcus respondió, ¿y qué pasará con la vieja Rebeca? Ella será la primera en irse. Luna contestó, Daniel la meterá en algún asilo barato por ahí. Finalmente tendré mi casa toda para mí. Un asilo barato. Después de haber criado a Daniel desde que era un bebé, después de haber cuidado la casa por 5 años mientras ellos vivían su vida perfecta, Luna ya había decidido mi destino. Un lugar barato donde me dejarían morir lentamente mientras ella disfrutaba de la fortuna que mi hijo había construido. Esa noche, con manos temblorosas, empecé a tomar capturas de pantalla de todo, cada mensaje, cada foto, cada detalle de su traición. También empecé a seguirlos discretamente, documentando sus encuentros con fotos tomadas a distancia. En 3 semanas, había reunido suficiente evidencia para destruir la vida perfecta que Luna había construido sobre mentiras. Pero sabía que tenía que ser estratégica. No podía mostrarle todo a Daniel de golpe. Luna era demasiado hábil manipulando situaciones. Necesitaba el momento perfecto. El momento perfecto llegó la mañana después de la fiesta, cuando Luna bajó a desayunar con esa sonrisa satisfecha que llevaba puesta desde la noche anterior. Buenos días, Rebeca dijo con falsa dulzura. Espero que hayas aprendido la lección de anoche. No queremos más escenas vergonzosas, ¿verdad? La miré fijamente mientras le preparaba el café exactamente como a ella le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de crema, tal como lo había hecho cada mañana durante 5 años. Por cierto, continuó ella, sentándose a la mesa y extendiendo sus uñas perfectamente cuidadas, Marcus vendrá a almorzar hoy. Daniel estará en esa reunión importante hasta tarde, así que prepara algo especial. ¿Sabes cuánto aprecia Marcus una buena comida casera? La ironía era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Marcus viniendo a almorzar a la mesa de Daniel mientras mi hijo trabajaba para mantener a la mujer que los traicionaba a ambos. Por supuesto, dije en voz baja, haré algo muy especial. Luna sonrió, satisfecha con mi aparente sumisión. No tenía idea de que en el cajón de mi escritorio, junto al sobre con $40,000, había otro sobre. Un sobre que contenía una sola fotografía que cambiaría su mundo para siempre. Una fotografía que yo había tomado la semana anterior cuando los seguía a su hotel favorito. Una imagen clara, nítida e innegable, Luna y Marcus en una posición que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación, pero esa foto era solo el comienzo. Lo que Luna no sabía era que yo también tenía pruebas de algo mucho peor, algo que no solo destruiría su matrimonio, sino que podría destruir su vida entera. Mientras la veía beber su café, despreocupada y arrogante, saboreé el momento. Muy pronto, esa sonrisa se borraría de su rostro para siempre. La verdad había empezado a revelarse 3 semanas antes, cuando contraté a Samuel Hayes, un investigador privado que trabajaba desde una pequeña oficina sobre la panadería del centro. No fue una decisión que tomé a la ligera. Los $500 que le pagué eran casi 2 meses de mis ahorros personales, pero sabía que necesitaba ayuda profesional. Samuel era un hombre de unos 50 años, discreto y eficiente. Cuando le mostré las primeras fotos que había tomado de Luna y Marcus, asintió con la expresión de alguien que había visto esta historia demasiadas veces. Señora, Collins, dijo él, entiendo su situación, pero debe saber que esto es más profundo de lo que cree. No entendía a qué se refería hasta que regresó una semana después con un expediente que cambió todo lo que yo creía saber sobre Luna. El nombre real de mi nuera no era Luna Miller, como nos había dicho cuando se casó con Daniel. Su nombre real era Carmen Valdés y tenía un pasado que había ocultado cuidadosamente durante 7 años de matrimonio. Su nuera fue arrestada en Nevada hace 10 años por fraude matrimonial, explicó Samuel, mostrándome documentos oficiales. Se casó con 3 hombres diferentes en un periodo de 2 años, vaciando sus cuentas bancarias antes de desaparecer. Mis manos temblaron mientras leía los informes policiales. Había fotos de Luna, más joven, pero inconfundiblemente ella, junto con sus alias, Carmen Valdez, Sofía Martínez, Isabella Rodríguez. Cada identidad había sido cuidadosamente diseñada para atrapar a hombres exitosos y solitarios. ¿Cómo es posible?, susurré. Daniel investigó sus antecedentes antes de casarse. Él es muy cuidadoso con esas cosas. Samuel sonrió con tristeza. Su nuera es una profesional, señora. Los documentos que su hijo vio eran falsificados. Certificados de nacimiento, títulos universitarios, referencias laborales, todo fabricado por una red que se especializa en crear identidades limpias para estafadores. El expediente contenía mucho más. Luna legalmente seguía casada con un hombre llamado Robert Sánchez en Las Vegas cuando se casó con Daniel. Técnicamente, su matrimonio con mi hijo era nulo y sin valor. Hay más, continuó Samuel, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Su nuera no trabajó sola en Nevada.
Su principal cómplice fue un hombre llamado Marcus Ojewai. Mi mundo se detuvo. Marcus, el mejor amigo de Daniel, su padrino de boda, el hombre que había estado cenando en nuestra mesa durante 7 años mientras planeaba destruir a mi hijo desde adentro. Marcus y Carmen trabajaron juntos para estafar a 3 víctimas diferentes, explicó Samuel. El patrón siempre era el mismo. Ella se casaba con el objetivo, él se hacía amigo cercano para ganarse su confianza y juntos vaciaban las cuentas antes de desaparecer. ¿Por qué no desaparecieron después de estafar a Daniel? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Porque Daniel resultó ser más valioso de lo que esperaban, respondió Samuel. Su hijo construyó una fortuna considerable durante estos años. En lugar de robar una cantidad fija y huir, decidieron quedarse y ordeñar la vaca durante el mayor tiempo posible. Me mostró más documentos, registros bancarios que mostraban transferencias regulares desde las cuentas de Daniel hacia cuentas en el extranjero controladas por Luna y Marcus. Durante 7 años, habían estado robando sistemáticamente pequeñas cantidades que Daniel nunca notaría. $500 aquí, 1000 allá. En total, dijo Samuel, estimamos que han robado aproximadamente $250,000 durante el matrimonio. $250,000. El dinero por el que Daniel había trabajado tan duro, el dinero que él pensaba que aseguraba el futuro de su familia, había estado fluyendo directamente a las cuentas de sus 2 depredadores más cercanos. Pero lo peor estaba por venir. Hay algo más, señora Collins, dijo Samuel, dudando por primera vez. Algo que encontré en mis investigaciones sobre el pasado de Carmen. Me entregó una carpeta aparte. Dentro había recortes de periódicos de hace 12 años de un pequeño pueblo en Arizona. El titular me heló la sangre. Joven desaparece tras enfrentar a estafadores. La víctima se llamaba Elena Vázquez, una maestra de 26 años que había descubierto que su prometido la estaba estafando junto con su mejor amigo. Elena había amenazado con ir a la policía. 3 días después desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Está sugiriendo que Luna? No pude terminar la frase. No sugiero nada, dijo Samuel con cuidado. Pero Carmen Valdés y Marcus Ojewai estaban en Arizona en ese momento usando otros nombres, y Elena Vázquez había descubierto su esquema exactamente como usted lo hizo. Sentí que el aire escapaba de mis pulmones. Luna no solo era una estafadora profesional, sino que era potencialmente algo mucho peor, y yo vivía bajo el mismo techo que ella, conociendo sus secretos. ¿Qué me recomienda hacer?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Samuel cerró la carpeta lentamente. Tenga mucho cuidado, señora Collins. Personas como Carmen no dudan en hacer lo que sea necesario para proteger sus secretos si sospechan que usted sabe algo. No necesitó terminar la frase. Lo entendí perfectamente. Esa noche regresé a casa con el expediente escondido en mi bolsa de las compras. Luna estaba en la sala viendo la televisión, riendo con alguna comedia romántica. Parecía tan normal, tan inocente. Pero ahora, cuando la miraba, veía al depredador que realmente era. ¿Cómo estuvo tu día, Rebeca?, preguntó sin volverse a mirarme. Espero que no hayas gastado demasiado dinero en el supermercado. Ya sabes, a Daniel le preocupan los gastos. La ironía era nauseabunda. Luna, que había robado $250,000, me regañaba por gastar dinero en comida. Fue un día normal, respondí, manteniendo mi voz firme. Nada especial. Pero al subir a mi habitación supe que todo había cambiado. En mi escritorio, junto al sobre con los $40,000 y la fotografía de Luna con Marcus, ahora tenía algo mucho más poderoso, la evidencia completa de quién era realmente Carmen Valdés. Daniel llegaría a casa en 2 horas. Luna lo esperaría con su sonrisa perfecta y sus besos de Judas. Marcus vendría a cenar el viernes como siempre, interpretando el papel del mejor amigo leal, pero esta vez sería diferente. Esta vez tendría la oportunidad de exponer a los 2 depredadores que se habían estado alimentando de mi familia durante años. Solo tenía que encontrar el momento perfecto. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente, Luna anunció que quería organizar una cena especial para celebrar el ascenso de Daniel en el trabajo. Una cena íntima, dijo ella, solo para la familia cercana y unos pocos amigos especiales. Invitaré a Marcus, por supuesto, y tal vez a algunas amigas del club. Será una noche perfecta. Mientras la escuchaba planear su próxima actuación, sonreí por primera vez en semanas. Luna tenía razón en algo, sería una noche perfecta, pero no de la manera que ella esperaba. El sobre con la fotografía de ella y Marcus seguía esperando en mi cajón, pero ahora sabía que una simple foto de infidelidad no sería suficiente. Tenía pruebas de algo mucho más devastador. Y cuando llegara el momento adecuado, lo entregaría todo. La cena especial estaba programada para el sábado por la noche. Luna había pasado toda la semana organizando cada detalle con la precisión de un general preparándose para la batalla. Invitó a 12 personas.
Marcus, por supuesto, algunas amigas de su club de tenis, dos parejas de vecinos y los socios comerciales de Daniel, a quienes ella consideraba importantes para su carrera. Como siempre, yo era invisible en sus planes, excepto como la cocinera no oficial. Durante 3 días me tuvo preparando aperitivos, probando recetas y asegurándose de que todo fuera perfecto para su gran noche. Rebeca, quiero que esta noche sea impecable, me dijo el viernes por la mañana mientras revisaba la lista de invitados por 10ª vez. Daniel merece que su éxito sea celebrado como corresponde. El éxito de Daniel, la ironía me dolía en el pecho. Mi hijo había trabajado jornadas de 16 horas durante meses para conseguir ese ascenso, sacrificando tiempo con amigos, pasatiempos e incluso conmigo. Y todo para darle a Luna el estilo de vida que exigía, sin saber que ella le había estado robando sistemáticamente durante 7 años. Esa tarde, mientras Luna estaba en su tratamiento semanal de spa, que ahora sabía que era su tiempo con Marcus, llamé a Samuel Hayes. ¿Estás segura de que quiere hacer esto esta noche? Me preguntó. Una vez que abra esa caja de Pandora, no podrá cerrarla. Estoy segura, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Mi hijo merece saber la verdad. Muy bien. Le envié toda la documentación adicional que solicitó por correo. Debería llegar esta tarde, y señora Collins, tenga cuidado. Carmen es impredecible cuando se siente acorralada. El paquete llegó a las 4:00 p.m. Dentro había copias certificadas de todo. Los informes policiales de Nevada, los registros de matrimonio que demostraban que Luna seguía legalmente casada con Robert Sánchez, los registros bancarios de las transferencias e incluso información sobre Elena Vázquez y su desaparición. También había algo que no esperaba: fotos de Luna y Marcus tomadas esa misma tarde en el hotel del centro. Samuel había seguido mi petición de obtener pruebas frescas, pruebas que no pudieran negar ni explicar. Mientras organizaba todos los documentos en orden cronológico, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Después de años de sentirme impotente, finalmente tenía el control sobre algo. La verdad era mi arma y estaba tan afilada como una navaja. Los invitados empezaron a llegar a las 7:00. Luna estaba radiante en un vestido azul que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Saludaba a cada persona con abrazos efusivos y esa risa musical que usaba cuando quería impresionar. Daniel llegó del trabajo justo a tiempo, todavía de traje, visiblemente cansado pero sonriendo por el esfuerzo que Luna había hecho para celebrarlo. Se me rompió el corazón al ver la gratitud genuina en sus ojos cuando la besó en la mejilla. Gracias por organizar todo esto, cariño, dijo él. Sé cuánto trabajo te costó. Cualquier cosa por ti, mi amor, respondió Luna con esa voz dulce que había perfeccionado tras años de engaño. Marcus fue el último en llegar, por supuesto. Entró con esa sonrisa confiada que había cultivado tras años de traición, abrazando a Daniel como al hermano que pretendía ser. Felicidades, hermano, gritó, dándole palmadas en la espalda con falso entusiasmo. Te lo mereces totalmente. Te lo mereces, pensé amargamente. Te mereces saber que tu mejor amigo te ha estado traicionando por años. La cena transcurrió como todas las de Luna, perfectamente coreografiada, llena de conversaciones superficiales y risas forzadas. Serví cada plato en silencio, invisible como siempre, observando la actuación desde las sombras. Durante el postre, Luna se puso de pie con su copa de vino en la mano. Quiero hacer un brindis, anunció, proyectando su voz por todo el comedor. Por mi maravilloso esposo Daniel, que trabaja tan duro para darnos esta hermosa vida, y por nuestros queridos amigos, especialmente Marcus, que ha sido como un hermano para nosotros todos estos años. Todos levantaron sus copas. Marcus sonrió y le guiñó un ojo a Luna de una manera que solo yo noté. Daniel radiaba de orgullo, completamente ajeno a que estaba brindando por su propia traición. Por supuesto, continuó Luna, buscando mi mirada desde la cocina, por la familia, por aquellos que entienden su lugar y su papel en nuestras vidas. Esa fue la gota que colmó el vaso. Su lugar y su papel, como si yo fuera una empleada en lugar de la madre que crió al hombre que la mantenía. Me quité lentamente el delantal y entré al comedor. Todos me miraron sorprendidos, yo nunca interrumpía las cenas de Luna. Luna, dije con voz calmada pero clara, creo que hay algo que deberías ver. Su sonrisa vaciló por un momento. Rebeca, estamos en medio de una celebración. Lo que sea puede esperar. No respondí, saqué el sobre de mi delantal. Esto no puede esperar. El silencio en el comedor era palpable. Daniel me miró confundido mientras Marcus había palidecido notablemente. ¿Qué es eso?, preguntó Luna, pero había algo en su voz que sugería que ya lo sabía. Es un regalo, dije, extendiéndole el sobre, similar al que planeaba darte, los $40,000 que ahorré por años pensando que tal vez me ganarían tu respeto. Luna parpadeó, claramente desorientada por el cambio en mi comportamiento. Pero después de la fiesta de cumpleaños de Daniel la semana pasada, continué, decidí que mereces algo diferente, algo más apropiado.
Con manos temblorosas, Luna tomó el sobre. La habitación estaba tan silenciosa que podía oírse el crujir del papel mientras lo abría. Lo primero que vio fue la fotografía, la imagen clara, nítida e innegable de ella y Marcus en una posición comprometedora fuera del hotel, tomada apenas unas horas antes. El color desapareció por completo de su rostro. Sus piernas flaquearon y por un momento pensé que se iba a caer. ¿Qué es esto?, susurró, aunque ambas sabíamos exactamente qué era. Sigue mirando, dije con calma. Hay más. Con dedos temblorosos, Luna sacó el siguiente documento. Una copia certificada del acta de matrimonio entre Carmen Valdés y Robert Sánchez, con fecha de 2 años antes de su boda con Daniel. Marcus se había levantado de su silla, con el rostro como una máscara de pánico. Daniel miraba alternativamente la foto y a su esposa, tratando de procesar lo que veía. Luna, dijo Daniel con la voz apenas en un susurro. ¿Qué es esto? Pero Luna no respondió. Estaba mirando el tercer documento, el informe policial de Nevada que la identificaba como Carmen Valdés, buscada por fraude matrimonial. Fue entonces cuando colapsó. No fue un desmayo elegante como en las películas, fue un colapso total y devastador. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo como si hubiera recibido un golpe físico y cayó de rodillas en el suelo del comedor. Los invitados retrocedieron, algunos soltando exclamaciones de asombro. Marcus corrió hacia ella, pero se detuvo cuando Daniel lo miró con una expresión que nunca había visto en mi hijo. No te atrevas a tocarla, dijo Daniel. Su voz era peligrosamente baja. No te atrevas a tocar a mi esposa. Daniel, hermano, puedo explicarlo, empezó Marcus. Explicar que Daniel levantó la foto con manos temblorosas. Explicar por qué mi mejor amigo se acuesta con mi esposa. Explicar por qué mi esposa aparentemente tiene otro nombre y otro marido. Luna sollozaba en el suelo, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de pánico de una mujer que sabía que su mundo cuidadosamente construido acababa de derrumbarse. Hay más documentos en el sobre, dije suavemente, dirigiéndome a Daniel. Mucho más. Daniel vació el contenido del sobre en la mesa del comedor, registros bancarios, fotografías adicionales, informes policiales. Todo esparcido frente a los invitados que habían venido a celebrar su éxito. El silencio que siguió fue absoluto. 12 personas miraban la evidencia de una traición tan completa que nadie sabía qué decir. Finalmente, Daniel habló con voz rota pero firme. Quiero que todos se vayan ahora. A los invitados no hubo que decírselo 2 veces. Se levantaron y se fueron en silencio. Algunos balbucearon disculpas, otros simplemente huyeron de la incomodidad. Marcus fue el último en moverse. Se acercó a Daniel con las manos extendidas, suplicando, Daniel, por favor, déjame explicarte. Las cosas se complicaron, pero nunca quisimos lastimarte. Mi hijo lo miró con una frialdad que me sorprendió. Lárgate de mi casa, dijo en voz baja. Y si vuelvo a verte cerca de mi familia, llamaré a la policía. Marcus miró a Luna, que seguía sollozando en el suelo, y luego a mí. Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo allí que me heló la sangre. No era remordimiento, era una amenaza. Después de que Marcus se fue, Daniel se arrodilló junto a Luna, no para consolarla, sino para hablar. ¿Qué parte de esto es verdad?, preguntó. Luna levantó la cabeza y por primera vez en 7 años vi su verdadero rostro, sin la máscara de la esposa perfecta, sin la actuación de la nuera agradecida. Era el rostro de Carmen Valdés, la estafadora profesional. Todo susurró, todo es verdad, y con esas 3 palabras el matrimonio de mi hijo llegó a su fin. Los días que siguieron a la cena fueron como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Luna, o Carmen, no se levantó del suelo del comedor durante casi 1 hora después de que los invitados se fueron. Se quedó allí temblando, murmurando incoherentemente sobre cómo todo había salido mal. Daniel se sentó en su silla, mirando fijamente los documentos esparcidos. No había gritado ni estallado en furia, en cambio, había una quietud en él que me asustaba más que cualquier arrebato de ira. Mamá, dijo finalmente, con voz apenas audible. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto? La pregunta me atravesó como una flecha. 6 semanas, admití. Empecé a sospechar hace 2 meses, pero no tuve pruebas hasta hace 6 semanas. Él asintió lentamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque sabía que ella encontraría la manera de hacerte dudar de mí, respondí con sinceridad, y porque necesitaba estar completamente segura. Esa noche, Daniel se quedó despierto hasta las 4:00 am, leyendo cada documento, verificando cada detalle. Carmen se había ido a la habitación principal y no había salido desde entonces. Podía oír sus llantos ocasionales a través de las paredes, pero ya no sonaban como remordimiento, sonaban como autocompasión. Al día siguiente, Daniel contrató a un abogado. Margaret Thompson era una mujer severa de unos 60 años, especialista en divorcios complicados y fraude matrimonial. Cuando Daniel le mostró toda la evidencia que Samuel había reunido, sus ojos se iluminaron con la satisfacción de un depredador que ha encontrado una presa fácil. Esto es más que suficiente, le dijo a Daniel en su primera reunión.
El matrimonio es nulo de pleno derecho debido a la bigamia. Ella no tiene derecho a ningún bien ganancial. De hecho, podríamos demandarla por los $250,000 que robó, pero Daniel era demasiado bueno para su propio bien, incluso después de todo lo que había descubierto. Solo quiero que se vaya, me dijo esa noche. Quiero que desaparezca de nuestras vidas para siempre. Carmen llevaba 3 días encerrada en la habitación cuando finalmente bajó. Se veía terrible, ojos hinchados, cabello revuelto y la misma ropa de la noche de la cena, pero al verme en la cocina algo en su mirada cambió, la desesperación se transformó en algo más peligroso. Esto es culpa tuya, me dijo con la voz ronca de tanto llorar. Destruiste mi vida. Me giré lentamente para enfrentarla. Yo no destruí nada, Carmen. Tú construiste tu vida sobre mentiras y las mentiras siempre terminan colapsando. Su rostro se contorsionó de furia. Mi nombre es Luna, soy Luna Miller Collins, he sido parte de esta familia por 7 años. Tu nombre es Carmen Valdez, respondí con calma, y nunca fuiste parte de esta familia, fuiste un parásito alimentándose de ella. Fue entonces cuando me atacó. Se lanzó hacia mí con las uñas fuera, gritando obscenidades. Por un momento temí por mi vida, pero Daniel apareció en la cocina justo a tiempo, agarrándola por los brazos y alejándola de mí. Suéltame, gritaba Carmen. Esta vieja bruja lo arruinó todo, todo por lo que trabajé. Por lo que trabajaste, dijo Daniel con la voz fría como el hielo, por lo que trabajaste fue por robarme la vida. Esa fue la primera vez que vi a mi hijo verdaderamente enojado. No era una rabia explosiva, sino algo más profundo y controlado. Carmen debió ver algo en sus ojos también, porque dejó de luchar y se desplomó contra él sollozando. Daniel, por favor, suplicó. Sé que cometí errores, pero te amo. Realmente te amo. Podemos superar esto. Daniel la apartó de sí como si fuera algo sucio. Tú no sabes lo que es el amor, Carmen. Solo sabes cómo manipularlo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Margaret Thompson inició el proceso de anulación, congeló las cuentas bancarias conjuntas y presentó una demanda civil por los fondos robados. Carmen contrató a su propio abogado, un hombre nervioso que claramente se dio cuenta de que tenía un caso imposible de ganar. Pero Carmen guardaba un último as bajo la manga. Una semana después del enfrentamiento en la cocina, llegó la policía. 2 oficiales serios pidieron hablar conmigo sobre ciertas acusaciones. Carmen había presentado una denuncia alegando que yo la había estado acosando, amenazando y que había falsificado pruebas en su contra. Afirmaba que las fotografías habían sido manipuladas digitalmente y que los documentos sobre su pasado eran fabricaciones maliciosas. Es una vieja amargada que nunca me aceptó, me contó el detective que ella había dicho. Está tratando de destruir mi matrimonio porque tiene celos de mi relación con su hijo. Afortunadamente, Samuel Hayes había previsto esta posibilidad. Tenía copias certificadas de todos los documentos, testimonios de las fuentes en Nevada y pruebas forenses de que las fotografías no habían sido alteradas. La investigación policial duró exactamente 3 días antes de que desestimaran las acusaciones de Carmen por falsas, pero el daño a su credibilidad fue devastador. Su propio abogado renunció al descubrir que ella también le había mentido a él. Fue entonces cuando Marcus reapareció. Había estado escondido durante 2 semanas, probablemente esperando a que todo se calmara, pero cuando se dio cuenta de que Carmen estaba perdiendo, decidió salvar su propio pellejo. Se presentó en la oficina de Margaret Thompson con su propio abogado, ofreciéndose a testificar contra Carmen a cambio de inmunidad. Tenía registros detallados de todas las transferencias financieras, copias de mensajes de texto y pruebas de otros esquemas que habían estado operando juntos. Marcus Olloway fue inteligente, me explicó Margaret. Se dio cuenta de que Carmen lo hundiría con ella si no actuaba primero. Su testimonio sella el caso por completo. Carmen se enteró de la traición de Marcus esa misma tarde. Su reacción fue espectacular, incluso para sus estándares. Se presentó en la casa gritando, rompiendo cosas y amenazando con contar la verdad sobre todos. Marcus y yo éramos un equipo, gritaba mientras Daniel llamaba a la policía. Si yo caigo, él viene conmigo y tú también, Daniel. Todos van a pagar, pero sus amenazas estaban vacías. Sin Marcus como aliado, sin dinero para abogados decentes y con toda la evidencia en su contra, Carmen no tenía poder para lastimar a nadie más. La policía la arrestó esa noche por violar una orden de restricción que Daniel había obtenido días antes. Pasó 3 días en la cárcel antes de poder pagar la fianza. Cuando salió, había cambiado. Ya no era la mujer furiosa y desesperada de antes, era algo más peligroso. Una mujer que había aceptado que lo había perdido todo y que ahora solo quería causar el mayor daño posible. Esto no ha terminado, me dijo cuando vino a recoger sus cosas bajo supervisión policial. Puede que hayas ganado esta batalla, Rebeca, pero sé cosas sobre esta familia que podrían destruirlos a todos. La miré directamente a los ojos. Ya no tienes poder aquí, Carmen, ya no puedes lastimar a mi familia.
Ella sonrió, pero no había alegría en esa expresión. Ya veremos. 3 días después, Carmen Valdés desapareció, empacó sus pertenencias más valiosas durante la noche y simplemente se esfumó. No dejó dirección de reenvío ni dijo a dónde iba. Un día estaba allí y al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. Daniel encontró una nota en la habitación principal: esto no ha terminado. Volveré cuando menos lo esperen. Pero yo sabía que no volvería. Carmen era un depredador y los depredadores siempre buscan presas fáciles. Daniel ya no lo era. Ya no era el hombre ingenuo que había conocido. Marcus tampoco se quedó. Tras testificar contra Carmen, vendió su casa y se mudó a otro estado. Había perdido no solo a su cómplice, sino también al mejor amigo al que había traicionado durante años. Por primera vez en 7 años, la casa estaba en paz. No más tensión, no más caminar sobre cáscaras de huevo, no más fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Daniel había perdido a una esposa y a un mejor amigo, pero había ganado algo más valioso: la verdad. Y después de vivir en mentiras durante tanto tiempo, la verdad se sentía como la libertad. Pero yo sabía que la verdadera curación apenas comenzaba. 6 meses después de que Carmen desapareciera, Daniel y yo estábamos sentados en el jardín trasero disfrutando del café de la mañana en un silencio cómodo que no habíamos compartido en años. Mamá, dijo Daniel finalmente, nunca te agradecí adecuadamente por lo que hiciste. Dejé mi taza y lo miré. Mi hijo había cambiado, las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado y parecía verdaderamente en paz. No tienes que agradecerme por proteger a mi familia, dije. Pero sí necesito pedirte perdón, continuó él, con la voz llena de emoción. Durante 7 años dejé que Carmen te tratara horriblemente. Te vi servir, limpiar y soportar sus humillaciones, y no hice nada para detenerla. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estabas enamorado, Daniel, o simplemente creías estarlo? Eso no es excusa, dijo él con firmeza. Eres mi madre. Me criaste sola después de que papá murió. Trabajaste en 2 empleos para pagarme la universidad. Lo sacrificaste todo por mí y dejé que una extraña te tratara como si fueras invisible en tu propia casa. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Durante años me pregunté, ¿por qué no me defendiste? Admití. ¿Por qué nunca viste lo que ella me estaba haciendo? Incluso llegué a pensar que algo andaba mal conmigo. Daniel cerró los ojos con dolor. Dios mío, mamá. Carmen era muy hábil manipulándome. Cada vez que notaba algo, ella tenía una explicación. Decía que tú eras difícil, que tenías celos de nuestra relación, que necesitabas límites porque eras demasiado exigente. Y le creíste. Quería creerle, admitió. Era más fácil creer que el problema eras tú que enfrentar la posibilidad de que mi esposa perfecta fuera una mentirosa. Nos quedamos en silencio unos minutos, procesando años de dolor y malentendidos. Al final, el lazo entre madre e hijo era más fuerte que cualquier engaño. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Le pregunté finalmente. Daniel negó con la cabeza. Que después de todo lo que sacrifiqué por ti, después de todos los años que te cuidé y te amé incondicionalmente, eligieras creerle a una mujer que solo conocías de hace unos años en lugar de confiar en la madre que ha estado allí toda tu vida. Daniel se levantó de su silla y se arrodilló junto a la mía, tomando mis manos entre las suyas. Tienes razón, dijo con la voz entrecortada, y no hay excusa para eso, pero quiero que sepas que nunca más dejaré que nadie te trate de esa manera, y nunca más dudaré de ti cuando me digas que algo anda mal. Lo abracé entonces, sintiendo que recuperaba a mi hijo después de años de haberlo perdido ante una extraña. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones. Margaret Thompson logró recuperar $80,000 de los fondos que Carmen y Marcus habían robado. No era todo, pero era significativo. Daniel usó parte de ese dinero para remodelar la casa, eliminando todo rastro del reinado de Carmen. Quiero que esta vuelva a ser tu casa, mamá, me dijo mientras los trabajadores arrancaban el papel tapiz que Carmen había elegido. Quiero que vuelvas a sentirte bienvenida aquí. También insistió en darme los $40,000 que yo había ahorrado para Carmen. Ese dinero es tuyo, me dijo cuando protesté. Lo ahorraste de tu propio seguro social y quiero que lo uses para ti. Viajes, pasatiempos, lo que sea que te haga feliz. Por primera vez en décadas, tenía dinero que era completamente mío. No para la familia, no para emergencias, sino solo para mí. Decidí usarlo para cosas que Carmen nunca me había permitido. Redecoré mi habitación, compré libros e incluso me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Sin embargo, la mayor transformación fue en el propio Daniel. Sin la manipulación constante de Carmen, mi hijo empezó a redescubrir quién era realmente. Volvió a cocinar, algo que amaba pero que Carmen criticaba constantemente, retomó su pasión por la fotografía e incluso volvió a salir con amigos a los que Carmen había alejado sutilmente con los años. Siento que estoy despertando de un sueño muy largo, me dijo una noche. Un sueño donde yo no era yo mismo.
Pero la verdadera prueba de nuestra sanación llegó cuando Daniel empezó a salir con alguien nuevo. Sara era una enfermera de 42 años, divorciada y con 2 hijos adolescentes. Era lo opuesto a Carmen en todos los sentidos: práctica en lugar de glamurosa, honesta en lugar de manipuladora y genuinamente amable en lugar de encantadora de forma calculada. La primera vez que Daniel me preguntó qué pensaba de ella, se me detuvo el corazón. Durante años aprendí a guardarme mis opiniones, a sonreír y a sentir sin importar lo que sintiera. Quiero tu opinión honesta, mamá, dijo él. Si hay algo que no te guste de Sara, necesito saberlo. Nunca volveré a ignorar tu instinto sobre las personas. Me agrada, dije, y era totalmente cierto. Es auténtica. No intenta impresionarte y, lo más importante, te trata con respeto real, no con esa falsa admiración que Carmen usaba para manipularte. Daniel sonrió. Eso es exactamente lo que yo pensaba. Sara empezó a venir a las cenas de los domingos, a veces trayendo a sus hijos. Fue maravilloso volver a tener niños en casa, llenando los espacios que habían estado en silencio tanto tiempo. Y Sara siempre insistía en ayudar con la cocina, tratándome como a una igual en lugar de como a una sirvienta invisible. Señora, Collins me dijo una tarde mientras lavábamos platos juntas, Daniel me contó lo que pasó con su exesposa. Quiero que sepa que respeto completamente el lugar que usted tiene en su vida. Esta es su casa, su familia. Yo solo soy una invitada. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Llámame Rebeca, le dije, y no eres una invitada. Si Daniel es feliz contigo, entonces eres bienvenida aquí. Un año después de la desaparición de Carmen, recibimos noticias de ella por última vez. Había sido arrestada en Florida bajo otro nombre, acusada de estafar a un hombre de 80 años. Al parecer, había vuelto a sus viejos trucos, pero esta vez eligió a la víctima equivocada, un detective retirado que vio a través de sus mentiras de inmediato. ¿Sientes algo por ella?, me preguntó Daniel al ver la noticia. Lo pensé un momento. Lástima, admití finalmente. Lástima por alguien que nunca aprendió que las relaciones reales basadas en el amor verdadero valen más que cualquier cosa que puedas robar o manipular. Daniel asintió. Siento lo mismo, y alivio de que esté tan lejos de nosotros. Marcus también fue arrestado en Nevada por cargos relacionados con sus estafas pasadas. Al parecer, su testimonio contra Carmen no fue suficiente para protegerlo de sus propios crímenes. Lo último que supe de él es que estaba cumpliendo una sentencia de 5 años de prisión. Durante el segundo año tras la partida de Carmen, Daniel y Sara se comprometieron. Esta vez, Daniel pidió mi bendición antes de proponerle matrimonio. ¿Estás seguro de que es lo correcto?, le pregunté. No porque dudara de Sara, sino porque quería estar segura de que Daniel tomaba la decisión por las razones correctas. Estoy seguro, me dijo, pero esta vez haré las cosas de manera diferente. Sin ceremonias grandes, sin intentar impresionar a nadie, solo la familia cercana, la gente que realmente nos ama. La boda de Daniel y Sara fue todo lo que su primera boda no fue: íntima, sentida y llena de amor real en lugar de espectáculo. Me pidieron que caminara por el pasillo con Daniel, reconociendo oficialmente el papel que yo tenía en su vida. Eres la mujer más importante de mi vida, me dijo mientras caminábamos, y quiero que Sara y todos los demás lo sepan. Ahora, 3 años después de que todo comenzara, estoy sentada en el mismo jardín donde Daniel y yo tuvimos aquella conversación crucial. Pero ahora no estoy sola. Sara está a mi lado enseñándome a usar una tableta para ver fotos de sus hijos en la universidad. Daniel está en la cocina preparando el almuerzo para todos, cantando suavemente mientras cocina. La casa está llena de vida real otra vez. No la falsa vida perfecta que Carmen había creado, sino la vida desordenada, imperfecta pero genuinamente feliz de una familia real. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado el valor para exponer a Carmen. Si me hubiera quedado callada, soportando sus humillaciones, viendo a mi hijo ser manipulado y robado sin hacer nada. Pero ya no importa, tomé la decisión correcta en el momento adecuado. Protegí a mi familia de la manera que sabía, con paciencia, con pruebas y con la verdad. Y ahora, por primera vez en años, todos estamos exactamente donde pertenecemos. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Leámonos en los comentarios. Si te gustó el relato, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero tus comentarios. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.